Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando Dios te ve, ¿qué tipo de persona observa? ¿Ve a una persona que vive consumida por sus propios objetivos? ¿Que camina en el orgullo y buscando su propia voluntad? ¿O ve Dios a una persona humilde, una persona que camina en amor, amando a su prójimo como a sí mismo, y que vive comprometida con los propósitos y con la voluntad de Dios? Estos dos tipos de conducta dirán mucho sobre el futuro de cada quien. Al concluir el estudio de la semana pasada, vimos que Dios hizo una distinción entre un individuo humilde y un individuo orgulloso. Y vimos que al orgulloso, Dios lo humillará y esa persona llegará a su fin, experimentará la perdición eterna. Pero, veremos en el estudio de hoy, un futuro muy distinto para aquel que es humilde y confía en Dios. Dicho esto, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Santiago, capítulo 1. Recuerden que este nombre, Santiago, es literalmente Jacob. Y lo que veremos sobre este hombre es que él quiso perseguir el plan de Dios. Él quiso vivir una vida que demostraba su fe. Noten lo que dice nuestro primer verso. Iniciemos con el verso 12. Leemos: Bendecido o bienaventurado es el hombre, y es una descripción que contrasta al hombre orgulloso. De nuevo, bendecido es el hombre que soporta la tentación. Este término tentación puede significar prueba. Es un periodo de dificultad y, en este contexto, se trata de estar en medio de experimentar tentaciones. Entonces, cuando las tentaciones o las pruebas vienen contra este hombre bendecido, ¿qué hará este hombre? Dice aquí que él soporta estas tentaciones. Y avanzando leemos que cuando él haya documentado o probado, el término griego es dokimos, del cual obtenemos la palabra documentar en español. Tenemos un verbo auxiliar frente a esta palabra que la coloca en pasivo. Así que se trata de que cuando uno es documentado o probado, es decir, en medio de estas pruebas, en medio de la tentación, este hombre prueba, demuestra, documenta que él es un hombre bendecido, un individuo fiel, una persona humilde. Y noten el beneficio que eso brinda. Leámoslo completo. Bendecido es el hombre que soporta las pruebas o la tentación. Cuando él es documentado o probado, él recibe la corona de vida. Y esta palabra para corona es una palabra que se relaciona con una recompensa. Por ejemplo, si un atleta compite y resulta victorioso, le colocarán en la cabeza este tipo de corona. Entonces la corona de vida nos dice que esta persona ha vivido una vida victoriosa y habrá una recompensa por ello. Noten que el hombre orgulloso será como la hierba que pronto perece,
y que es arrojada al horno. Pero en contraste con él, el hombre bendecido será aquel que persevere, que soporte este tipo de pruebas y tentaciones. Él será probado, documentado. Entonces dice, cuando él es probado, entonces recibirá la corona de vida, la cual el Señor. Ahora, podría decir Dios o el Mesías. Podría usar muchos términos distintos, pero aquí se escribió el Señor. ¿Por qué? Porque este hombre reconoce el señorío del Mesías en su vida. Por esto es que él resiste, por esto es que él le dice que no a la tentación, y así demuestra, prueba y documenta su fidelidad, su compromiso, demuestra que tiene fijada su mente de manera firme en la voluntad de Dios. Por tanto, la tentación, y hablaremos de quién es la fuente de la tentación, pero la tentación no lo desviará de los proyectos y propósitos de Dios. Él recibirá la corona de vida, la cual el Señor ha prometido, y aquí hay algo muy importante. Él la ha prometido a todos los que le aman. Y el mensaje es simple. Es nuestro amor por el Mesías Yeshua, basado primeramente en que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Señor de señores, y en lo que hizo por nosotros. Se vació a sí mismo, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por nosotros. Esto debería generar amor de nosotros hacia Él. ¿Y el amor? ¿Qué dice la Escritura? Si me aman, guardarán mis mandamientos, perseguirán mis objetivos. Todo esto queda muy claro en la intención de Jacobo, en lo que él busca enseñarnos aquí. Pero recuerden, esto es lo que el Señor le ha prometido a todo aquel que le ama. Verso 13. De nuevo, debemos entender cuál es la fuente de la tentación. En primer lugar, Él nos dirá muy claramente que Dios nunca es la fuente de la tentación. Leamos este verso, el verso 13. Nadie al ser tentado debe decir. Algunas Biblias dicen que ninguno en masculino, que ningún hombre diga cuando sea tentado. Entonces nadie debe decir al ser tentado que de Dios o por Dios estoy siendo tentado. Eso es una falsedad. Dios nunca tienta a nadie, y en este caso, la tentación se refiere a realizar una acción fuera de su voluntad. Dios nunca será parte de algo que esté en contra de su voluntad. Dios siempre opera con el fin de que su voluntad se cumpla, o de que quienes han violado su voluntad sean castigados o destruidos. No fue la voluntad de Dios en el principio destruir a ninguna persona, pero cuando alguien se rebela, la consecuencia de esa acción es el juicio. Aquí simplemente dice, nadie, al ser tentado, debe decir que por Dios es tentado, ya que Dios, y viene una frase que significa uno que no es capaz de ser tentado. Es un término para algo tentable, diríamos, o susceptible de ser tentado. Leemos claramente aquí, y veremos una fuerte negación, que Dios no es susceptible de ser tentado de forma alguna, sino que dice que Dios no es tentado por el mal. El mal nunca es algo que Dios esté persiguiendo, deseando, o con lo que esté relacionado de manera alguna. Entonces Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. No puede ser más claro que esto. Dios no tienta a nadie. Así que cada vez que alguien esté bajo tentación, entienda que Dios no está obrando allí. Él no es parte de eso. No viene de Él ni se relaciona con nada conectado a su voluntad, ni a su deseo de bendecirte, ni algo que debes estar persiguiendo. La tentación, ¿qué aprendimos del libro de Génesis? Huyan de la tentación.
¿Quién hizo eso? José, un gran ejemplo para nosotros. Sigue leyendo. Verso 14. Pero cada uno, de nuevo, está en masculino, pero es inclusivo. El masculino es usado con frecuencia para referirse tanto a hombres como a mujeres. Así que lo traducimos así. Sino que cada uno, al ser tentado, ¿y cómo es tentado? Dice aquí, por su propio deseo, y este término puede ser un tipo de deseo en sentido lujurioso, o el deseo de codiciar algo. Entonces nos dice muy claramente, sino que cada uno, al ser tentado, ¿cuál es la fuente? Es tentado por su propio deseo, su propia lujuria. Y lo que ocurre es esto. Él es atraído o descarriado. En vez de ser como leímos en el verso 12, que habla de resistir y perseverar en el camino de Dios, ¿qué ocurre? La persona se descarría. ¿Cuál es la fuente de este descarrío? Es su propio deseo y su propia lujuria. La persona busca y desea cosas que no son de Dios, y hablaremos de lo que sí es de Dios en un momento. Pero dice que es nuestra propia injusticia, impiedad, lujuria y deseos pecaminosos los que nos atraen y descarrían, los que nos apartan. Y, habiendo sido desviados por nuestros deseos, dice, entonces uno es seducido. Vemos algo. Vemos a una persona que está operando en su propia motivación, en su propia lujuria, en sus propios deseos, en lo que él quiere hacer. Y cuando eso nos pasa, nos hallaremos atraídos hacia eso. Y cuando somos desviados así, fuera de la voluntad de Dios, separados de su unción, de su provisión, de su mentalidad, de su perspectiva, cuando somos apartados de todo eso, ¿qué ocurre? Allí es cuando el enemigo nos tentará, o como dice esta palabra aquí, nos seducirá, nos atraerá. Es un proceso. Siempre debemos enfocarnos en la voluntad de Dios, en su propósito, y fijar nuestras mentes y corazones hacia esos objetivos y perseguirlos. Pero cuando dejamos de perseguir lo que agrada a Dios y todo lo que se relacione con su voluntad, ¿qué sucede? Somos arrastrados lejos de su unción, de donde Él quiere que estemos, de su provisión, de su poder. Todo eso se aparta de nosotros. Y cuando nos encontramos en ese estado equivocado, allí es cuando el enemigo nos seducirá, nos tentará y nos hará descarriar. Es un proceso. Debemos comprender este proceso, y por esto es que Jacobo o Santiago nos comparte esto, con el fin de animarnos para que tengamos la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento para no ser personas que le fallan a Dios. Pasemos ahora al verso 15. Sigue hablando de este proceso. Recuerden, teniendo una mentalidad equivocada, enfocada en nuestros deseos, persiguiendo nuestros propios pensamientos lujuriosos, buscando satisfacerlos, por tanto allí somos arrastrados y seducidos. Y luego el verso 15 dice, y luego el deseo o la lujuria, habiendo concebido, entonces estuvo allí y ahora ha sido concebido en nosotros. ¿Y a qué nos conduce una concepción? A un nacimiento. Entonces dice, habiendo concebido esta lujuria o este deseo, eso produce un fruto. El resultado, ¿cuál es el fruto que produce? Dice aquí, el pecado. Entonces el resultado es un fruto malo, un fruto de injusticia. Es el pecado. Así que este proceso, tengo un deseo incorrecto. Por tanto, este deseo incorrecto me aparta de la presencia de Dios, de su voluntad, de su provisión, en todo sentido.
Y cuando estoy en este estado debilitado, cuando no tengo su perspectiva, el enemigo colocará esa seducción, esa tentación delante de mí. Y por tanto, ese deseo llegará a estar plenamente concebido. Lo quiero con todas mis fuerzas. ¿Y qué ocurre? Esto da a luz lo que dice aquí, el pecado. Y no se detiene allí. Dice que cuando el pecado alcanza su fin, cuando llega a su meta, ese es el punto importante. El pecado tiene una meta. ¿Cuál será? Aquí lo dice. Y cuando el pecado llega a su fin, cuando alcanza su objetivo completo, su meta, ¿qué ocurre? Ello da a luz la muerte. Este es el proceso. Parece inocente al principio. Tenemos un deseo impío e incorrecto. Queremos alguna cosa. Y en esto es en lo que debemos tener cuidado. A primera vista, puede que este deseo o anhelo luzca como algo legítimo, algo que no es malo en sí mismo. Pero Dios dice, no, esto no es para ti, esta no es mi voluntad, este no es el propósito que tengo para tu vida. Pero lo queremos de cualquier forma. Empezamos a enfocarnos en ello. Y ese deseo, ¿qué ocurre? Ese deseo nos arrastra lejos de la unción, de la provisión, de la perspectiva y el poder de Dios. Cuando estamos en ese estado debilitado, el enemigo pone la seducción, la tentación, y esa tentación produce la concepción completa del deseo. El deseo es totalmente concebido, y cuando ha sido totalmente concebido, ¿qué pasa? Este da a luz el pecado, produce un fruto de impiedad, produce un pecado. Y el pecado, cuando alcanza su meta, esto es exactamente lo que significa esta palabra, cuando alcanza su fin, su objetivo pleno, de lo que se trataba desde el inicio, allí produce o da a luz la muerte. Verso 16. Aquí nos advierte, no se dejen descarriar, no se dejen engañar, amados hermanos. Esta es la segunda vez que se refiere a su audiencia, a quienes les escribe, como amados hermanos. Recuerden que él le escribe a las tribus en la diáspora, al pueblo judío que está fuera de Israel. Y les está advirtiendo aquí diciéndoles, no sean engañados, no se equivoquen, amados hermanos. Verso 17. Ahora nos compartirá una porción de sabiduría que nos dará una mentalidad correcta, de modo que no seamos de las personas que entran en este proceso de deseos impíos, que al final producirán muerte en nuestras vidas. ¿Cuál es la mentalidad? ¿Cuál es la forma de pensar que debemos tener? Mira el siguiente verso, el 17. Inicia con una palabra que significa todos o toda. Luego vemos la palabra dosis. Dosis viene de la palabra griega didomi, que es un verbo que significa yo doy. Dosis es un término para dar. Puede estar relacionado con recibir una dosis de algo, una porción de algo. Y se refiere al hecho de dar ese algo, a la administración de ese algo. Así que para poner en términos sencillos lo que dice aquí, todo acto de administrar algo, de dar algo, proveer algo, dice, toda dádiva de cosas buenas, entonces toda administración de aquello que es bueno, de la voluntad de Dios, y todo don perfecto o bueno. Aquí tenemos la palabra para un don perfecto. El término perfecto también es la misma palabra, pero en una forma diferente, que se utilizó al hablar de cuando el pecado alcanzaba su fin, su estado completo, cuando llegaba a su madurez y producía la muerte. Pero ahora hablamos de que Dios quiere administrarnos algo a nosotros. ¿Qué nos quiere administrar? Todo lo que es bueno.
Y luego dice que Él tiene un don perfecto. Ese don perfecto es su objetivo, su meta final, su propósito. Entonces, todo don perfecto, dice, es de arriba. Esto es importante porque nos dice que todo aquello que es bueno, todo aquello que es perfecto, todo lo que es digno, todo eso viene de arriba. Cualquier cosa que no viene de Dios, cualquier cosa que Dios no administra, no será una cosa buena. No producirá la perfección. O sea, no tiene conexión alguna con el reino. ¿Con qué se relaciona entonces? Se relaciona con el pecado y con la muerte. Así que debemos esforzarnos para asegurarnos de que todo lo que poseamos, lo que estemos haciendo nuestro, trayendo a nuestras vidas, debemos asegurarnos que la fuente de todo eso sea Dios, que venga del cielo y que esté de acuerdo con aquello que es bueno, es decir, de acuerdo con su voluntad. Noten lo que dice el verso completo. Toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de arriba, descienden de... Y noten esto, los términos para mencionar a Dios son importantes. Lo que dice aquí es del Padre de las luces. Cuando vemos el término Padre, debemos pensar en proveedor. Así que esto significa el proveedor de las luces. ¿Qué hace Él? La luz tiene el propósito de realizar una distinción. Recordemos la primera mención de esta palabra luz en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 1. La luz nos permite salir de la oscuridad. La luz tiene el propósito de lehavdil, de hacer una distinción. Y eso es lo que debemos hacer. Hacer una distinción entre aquello que viene de Dios, de su voluntad, aquello que es perfecto y persigue los objetivos de Dios, su meta final, versus lo que no viene de Él. Entonces, Él provee la luz, Él provee la iluminación, para que podamos discernir lo que es bueno y lo que no, lo que viene de Él y lo que no viene de Él. Y luego dice, en quien no hay cambio alguno, ni tampoco hay en Él variación de su sombra. Una sombra es una manifestación, una representación de algo más. Y lo que quiere decir esto es que Dios es lo mismo que vimos en el capítulo anterior a este. Si no me equivoco, en Hebreos capítulo 13, donde dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. En ese contexto se habla de Yeshua. Entonces, Él no cambia, y de ese modo es que podemos estar seguros. Verán, no somos personas que piensan que la Biblia es un documento fluido, que va cambiando con el tiempo, que puede ser reinterpretada basada en la cultura y cosas por el estilo. Eso es una falsedad que conduce a la derrota. Es una actitud perdedora pensar que la Biblia cambia, o que la palabra cambia, o que Dios cambia. Así que se nos dice aquí, justamente en este verso, de manera clara y directa, dice, en quien no hay cambio alguno. Entonces Dios no cambia. Ni tampoco, dice, hay en Él. Y el siguiente término, algunas Biblias creo que hay un famoso himno que habla de que Dios no cambia, y eso es lo que significa. Él no se desvía, no hay variación en Él. Él no atraviesa mutaciones. Él es perfecto, no hay cambios en Él. Y cuando dice que no hay cambios ni variación de sombra, recuerden, la sombra es su representación, cosas que no son Dios, pero que son de Dios. Nada de eso va a cambiar. Hay una consistencia, y esa consistencia se relaciona con santidad, rectitud, pureza, justicia, moral, todo eso. Y ninguna de esas cosas, la moral de Dios, su ética, su justicia, lo que Dios dice que es justo, nada de eso cambia con el tiempo. Son cualidades eternas.
porque esas cosas se relacionan con el carácter de Dios. Es el carácter de Dios el que define esas cosas. Entonces, leemos, no hay cambio en Él y no hay variaciones o diferencias de sombras de aquellas cosas que se relacionan con Él, que representan su voluntad, su bondad y sus propósitos. Verso 18. Ahora vemos una palabra para voluntad. Por su voluntad. ¿Y qué ha determinado su voluntad? Que Él nos hizo nacer. Es un término para producción, para creación, un sinónimo de dar a luz. Así que Él ha determinado en su voluntad que naciéramos. Y noten lo que dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Por qué dice esto? Y creo que esta es una de las frases más importantes porque lo que nos dice es esto. Todo será sostenido, todo será discernible. ¿Cómo sé que es un don perfecto? Por la palabra de verdad. ¿Cómo sé que es algo bueno? Por la palabra de verdad. ¿Cómo puedo reconocer que Dios no cambia? Por la palabra de verdad. ¿Cómo sé cualquier cosa? Por la palabra de verdad. Y noten, Él está hablando de su revelación, de su palabra, y pone junto a esto la verdad. Y la verdad no cambia. Aquí hay algo que anda circulando por ahí, y que literalmente es un engaño proveniente del mismísimo infierno. Y me refiero a cuando la gente habla sobre mi verdad. No existe tal cosa como mi verdad, tu verdad, su verdad o la verdad de aquellos. No, la verdad es verdad para todas las personas. Y por eso no es correcto decir, bueno, quizás esto esté bien para ti. Pues si estamos hablando de la moral es absoluta. La moral no cambia con el tiempo. No estamos hablando de algo como, bueno, tú sabes, Dios me está guiando hacia este ministerio y Él te está guiando a ti hacia aquel ministerio. Eso está bien. Dios quiere que yo viva aquí y que tú vivas allá. Por supuesto que eso puede suceder. Pero cuando hablamos sobre lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es puro, todo eso es absoluto. Y lo podemos discernir mediante la verdad de Dios, la cual no cambia. Su verdad es la misma verdad para toda la humanidad. Entonces, mira lo que dice. Determinando por su voluntad que naciéramos, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos de sus primicias o los primogénitos de sus criaturas. Y esto simplemente es una palabra para creación. Que nosotros ahora mismo, en esta era, eso es lo que dice, que nosotros nos convirtamos en los primogénitos y entendamos que esta palabra primogénito, o quizás un mejor término sería primicias, las primicias de su creación. ¿Qué implican las primicias? Tienen que ver con documentación. De lo que se está hablando aquí es de la iglesia. La iglesia son las primicias y vemos que al final también será Israel. Ahora, buena parte de la iglesia se relaciona con el pueblo judío. Todos los primeros creyentes que se convirtieron en la eclesia, los primeros que fueron llamados, eran todos judíos. Pero el mensaje rápidamente se difundió entre las naciones, que formaron este misterio de Dios, el cual fue llamado la congregación de los redimidos, el cuerpo del Mesías o la iglesia. Ahora, hay algo que marca una diferencia entre la iglesia e Israel, pueblo que llegará a la fe al final de esta era. ¿Recuerdan cómo llegará Israel a la fe al final de los tiempos? Cuando vean al Mesías, muy parecido a lo que le sucedió a Tomás, quien dijo, yo no creeré hasta que examine las heridas y toque con mis dedos sus heridas. Pues Tomás lo hizo, y Tomás dijo, mi Señor y mi Dios. Finalmente creyó. ¿Pero qué le dijo el Mesías? Le dijo, bendito aquel, Tomás, que sin haber visto creyó. ¿Cuál es esta bendición que viene por creer así? ¿Por creer sin haber visto?
Bueno, una de las cosas que caracterizará a la congregación de los redimidos, a esas primicias de las que estamos hablando aquí, es que ellos formarán parte del rapto y tendrán un cuerpo nuevo. Los que lleguen a la fe después del rapto, no hay evidencia de que ellos vayan a tener ese cuerpo nuevo de reino. Y como he dicho en otras ocasiones, creo que esto se relaciona con lo que dice al final del libro del Apocalipsis sobre el árbol de vida y que en el centro del reino, a ambos lados del río que fluirá en medio, del cual se dice que producirá un fruto 12 veces al año, y que tendrá hojas, y esas hojas son para la sanidad de las naciones. Entonces, ¿por qué será necesario que se produzca la sanidad de las naciones? Muy sencillo, porque no tendrán un cuerpo eterno de reino. Entonces tenemos una ventaja, y por esto dice, por la palabra de verdad, no por ver una manifestación como la del Mesías en su segunda venida, sino por la palabra de verdad, para que seamos, dice, verdaderas primicias de su creación, de sus criaturas. Verso 19. Por esto, mis amados hermanos, que todo hombre sea pronto para oír. La fe viene por el oír, así que dice que todo hombre, y esta es la tercera vez que se refiere a sus amados hermanos y hermanas, sus queridos compatriotas que están en el exilio, que aún siguen en la diáspora, Él les escribe con gran amor y con un espíritu afectuoso por ellos. Y dice, por esto, mis amados hermanos, que todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para, y este es un término para la ira. De lo que nos habla es de la ira humana, pero es una ira intensa que usualmente causa que uno se sienta tan enojado que termina destruyendo cosas. Entonces es una fuerte manifestación del enojo humano, expresada con la misma palabra para ira. Entonces dice, sean lentos para la ira. Y pasemos a nuestro último verso, el verso 20. Aquí nos dice lo que la ira del hombre, ese enojo intenso, no producirá, el fruto que no arrojará. Hagamos una pausa por un momento, pues quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que deberías estar persiguiendo? Bien, el Mesías dijo en aquel grandioso sermón del monte, busquen primero, esa es la prioridad, busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo busco el reino de Dios? Al buscar su justicia. Vimos en otro estudio la relación, habiendo sido reconciliados con Dios, caminamos ahora para perseguir la justicia de Dios. Y por tanto, lo que aprendemos es lo siguiente. En esta escritura, lo que se nos comunica es que no seamos rápidos para hablar, que no seamos rápidos para enojarnos. Debemos buscar las cosas de Dios. ¿Y cómo hacemos esto? Persiguiendo la justicia de Dios. Y noten lo que dice. Porque la ira del hombre, la justicia de Dios no obra. Reordenemos las palabras. Lo traduje literalmente, pero podemos entenderlo mejor así. Porque la ira del hombre no obra, no produce, no da como fruto la justicia de Dios. Y todo esto se resume así. ¿Estoy interesado en la justicia de Dios? Si persigo la justicia de Dios, es porque tengo mentalidad de reino. Si persigo la justicia de Dios, eso me guardará para que tenga los deseos correctos. No estaré persiguiendo la lujuria de la carne, los deseos de esa naturaleza carnal, sino que cuando me enfoco en la justicia de Dios, se producirá lo que
honra a Dios, lo que complace a Dios y dará como resultado la provisión de Dios en mi vida, con lo que se fortalecerá la unción que estoy recibiendo y me conducirá a una mayor intimidad. Seré capaz de discernir el consejo del Espíritu Santo de forma clara en mi vida. Cuando nuestro objetivo es perseguir la justicia de Dios, se producirá un cambio divino, un cambio correcto en nuestra vida. Cierro con esto hasta la próxima semana, cuando Dios mediante terminaremos el capítulo 1 de Santiago. Hasta entonces, que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.